días. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre los avances en la búsqueda de personas desaparecidas, todo lo que tiene relación con la defensa de derechos humanos, la protección de las personas. Vamos a que nos informe el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y la doctora Carla Quintana Osuna. Ellos van a informarnos sobre cómo vamos en lo que tiene que ver con la protección de las personas, con la defensa de los derechos humanos. Entonces, Alejandro, por favor. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy vamos a presentar no solamente el informe del estado que guarda las actividades, los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda en cuanto a la búsqueda de personas, la identificación de personas con vida, el tema vinculado con los hallazgos en fosas clandestinas y los trabajos de identificación forense, sino que vamos a incorporar varios elementos nuevos en este informe. El primero, un análisis, el primero que se realiza de carácter histórico de la evolución del fenómeno de fosas clandestinas en el país, partiendo de señalar que pues, lamentablemente no existe información suficiente para tener un dato contundente. Sin embargo, se ha venido reconstruyendo la información a partir de la que se dispone de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y de distintos organismos, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos o investigaciones de carácter académico. Vamos a dar cuenta por primera vez de información sobre la identificación de cuerpos encontrados en estas fosas clandestinas y el número de cuerpos entregados dignamente a sus familiares. Y se estará informando también del avance que tiene la instrumentación de las acciones acordadas en el Sistema Nacional de Búsqueda, particularmente en los temas de la instalación de las comisiones locales de búsqueda, el ejercicio de recursos y el desarrollo del mecanismo extraordinario forense, para finalmente dar a conocer hoy 7 instrucciones que ha emitido el señor Presidente de la República con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, al que vamos a emprender en fortalecimiento de los trabajos que aquí se han venido desarrollando. Yo le pediría a la comisionada Carla Quintana, quien encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda, dé cuenta de estos hechos y daremos a conocer al final las instrucciones que ha emitido el señor Presidente. Muy buenos días a todos, a todas. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, hoy que se conmemora el Día Internacional contra las Desapariciones de Personas, reiteramos nuestro compromiso desde la Comisión Nacional de Búsqueda y desde la Secretaría de Gobernación, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, con la búsqueda de las personas desaparecidas. Reiteramos nuestro respeto a las familias que están buscando a sus seres queridos desde hace muchos años. Y en este momento queremos reiterar el compromiso y la obligación que se tiene en la búsqueda de las personas por parte del Estado mexicano. Es una obligación del Estado mexicano la búsqueda de las personas desaparecidas, y en ese sentido vamos a dar cuenta de algunos de los avances que ha trabajado la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda como conjunto. En primer lugar, reiterar, tal como dice ahí, que el principio rector de la búsqueda de personas siempre es en vida, y en ese sentido el Sistema Nacional de Búsqueda, conformado por muchas autoridades, en concreto para la búsqueda inmediata, las fiscalías estatales, la Fiscalía General, junto con las comisiones locales de búsquedas y las policías, trabajamos cotidianamente en la búsqueda inmediata, búsqueda con vida. Aquí tenemos que reiterar también o recordar que existen diferentes formas de búsqueda. Tenemos evidentemente la búsqueda inmediata, tenemos
la búsqueda jurídica. Por ejemplo, hay muchos casos que llevan varios años y que hay mucha información en los expedientes en donde se tiene que volver a revisar para hacer búsquedas también dentro de los expedientes. También existe la búsqueda judicial, que es a través de presentar amparos ante los diferentes jueces para poder encontrar a las personas de manera inmediata. Está la búsqueda en terreno, y aquí quiero reiterar que la búsqueda en terreno no es exclusivamente buscando fosas clandestinas. La búsqueda en terreno también es en cárceles, en hospitales, en lugares de institucionalización de personas. Y también, finalmente, otro tipo de búsqueda es la búsqueda de identificación humana o forense. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de las fosas clandestinas, y antes de iniciar hablando de esto, quiero reiterar que no se trata de números, se trata de miles de personas que están buscando a sus familias y que están ausentes en sus casas. Estos datos del horror los estamos dando con todo el respeto y la responsabilidad desde el Estado federal. Es muy importante decir que es la primera vez que se da este dato que ustedes tienen enfrente por parte del gobierno federal. Es la primera vez que oficialmente desde la Secretaría de Gobernación, desde el Gobierno de la República, se hace un reconocimiento del número que tenemos de fosas clandestinas desde finales de 2006 a la fecha. Como bien decía el subsecretario Encinas, hay esfuerzos importantes desde la academia, desde la sociedad civil, que habían hecho este recuento de fosas. Por supuesto que este número, tal como lo decía también el subsecretario, es un número dinámico que estamos revisando, que tenemos que corroborar, que vamos a corroborar no solo con las diferentes instituciones, sino por supuesto con las familias que han estado presentes en muchos de estos lugares. Como pueden ver ahí, desde finales de 2006 a la fecha tenemos un total de 3.024 fosas clandestinas. En los estados con mayor número: Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. La siguiente, por favor. También por primera vez en ese mismo periodo, el conteo histórico, tenemos un aproximado de 4.874 cuerpos. Insisto, son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las familias. Al repunte, sí, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Ustedes van a ver, tanto en la gráfica anterior como en esta, al final, hay una gráfica que dice Fiscalía General de la República. Son los trabajos donde la propia Fiscalía General de la República, a lo largo y ancho del país, hace intervención directa a estas fosas clandestinas. Por supuesto que podemos desagregar cuáles de esas fosas corresponden a qué estado. El siguiente, por favor. De la información, y aquí sí quiero subrayar, de la poca información que tenemos hasta el día de hoy y que seguimos reconstruyendo, junto con las diferentes fuentes de información, la propia Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías, algunas que han dado información, la Universidad Iberoamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos sacar esta gráfica inicial de cuándo parecería haber habido un repunte en el hallazgo de fosas. Esto no quiere decir que los hechos que llevaron a realizar esas fosas fueron en esos años, sino fue en el momento del hallazgo de las fosas. Como podemos ver, hay un repunte en 2011, después en 2016, luego en 2017, y por supuesto esto también está relacionado muy fuertemente con la búsqueda que han emprendido las propias familias en todos estos años anteriores. La siguiente, por favor. Ahora bien, tal como habíamos venido informando anteriormente, tenemos desde el 1 de diciembre hasta el 14 de agosto, que fue el último cierre que tuvimos, un total de 522 fosas halladas, que ya están incluidas en el informe previo, y están en los primeros lugares: Colombia, Colima, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Sonora y Chihuahua. Con la siguiente, por favor.
671 cuerpos. En los primeros lugares Sinaloa, Colima, Jalisco, Sonora y Chihuahua. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver que evidentemente no solo se cuentan o se encuentran cuerpos, sino también restos de cuerpos, restos óseos que no necesariamente están incluidos en la gráfica anterior. La siguiente, por favor. Este también es un dato que por primera vez se da oficialmente, es el número de personas, de cuerpos sin vida identificados en el periodo de 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto. Como pueden ver ustedes en la gráfica, de los 671 cuerpos que se mostraban en la gráfica anterior que se han encontrado en este periodo, 200, según nos informan las propias fiscalías, esto quiere decir que el dato es de propias fiscalías, se han identificado 200 cuerpos. Esto no quiere decir que estos cuerpos hayan sido entregados, simplemente es lo que las propias fiscalías manifiestan haber identificado y ahí está la gráfica. En la siguiente gráfica, también de conformidad con la propia información otorgada por las fiscalías, de ese porcentaje se han entregado a sus familiares 116 cuerpos, es decir, de los 671, 200 se han identificado por las fiscalías y de esos 116 han sido entregados a sus familias. Este es un dato, insisto, que por primera vez se hace público y es la primera vez que desde el Gobierno federal se lleva un seguimiento cotidiano y de manera diaria a lo que está sucediendo con la identificación y la entrega de cuerpos. La siguiente, por favor. Ahí está el porcentaje al que me he referido. Por otro lado, la siguiente, les informo que de marzo para acá, recordarán que en marzo había un aproximado de 10 comisiones locales de búsqueda formadas y desde que el presidente de la República reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda se han venido conformando las diferentes comisiones locales de búsqueda y al día de hoy tenemos ya 25 comisiones de búsqueda conformadas, la gran mayoría de ellas con titular, las 4 con encargado o encargada de despacho y hay 7 estados que aún están en proceso de creación: Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas. Sí quiero decir que Sonora, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo van bastante avanzados en la pronta creación de sus comisiones. Hasta el día de hoy se han entregado cerca de 48 millones de pesos a 7 comisiones locales, que son quienes en una primera etapa ya habíamos informado, habían hecho esta solicitud de subsidio y la gran mayoría de las otras comisiones han estado haciendo solicitudes a la Comisión Nacional de Búsqueda en las últimas semanas para recibir el subsidio correspondiente. Estamos muy avanzados en eso y se prevé, si se presentan todos los documentos que van, insisto, muy avanzados, que se estén entregando en el mes de septiembre un aproximado de 123 millones de pesos en subsidios del Gobierno federal hacia las comisiones locales de búsqueda. La siguiente, por favor. El presidente de la República nos instruyó en marzo a realizar el primer diagnóstico nacional forense. En consecuencia, junto con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda realizamos el primer diagnóstico nacional en el que no solo se envió no se trataba de enviar simplemente un cuestionario, sino también de estar presentes. Estas 3 instituciones fuimos directamente a la mayoría de los más de 250 anfiteatros que hay en el país para corroborar la situación en la que se encuentran estas instituciones y que son visitadas y son la gente que está buscando a sus familiares va cotidianamente y ellos saben la crisis en la que nos encontramos. Con base en este diagnóstico hemos realizado 3 acciones principales y estamos construyendo otras más. En primer lugar,
apenas a principios de esta semana, se firmó un convenio de subsidio con el gobierno de Coahuila para entregar 90 millones de pesos para la creación de un centro de identificación humana. Se prevé que este centro no solo atienda la crisis en Coahuila, sino también, una vez realizadas las reformas normativas que sean pertinentes, se convierta en un centro regional de identificación humana. Por otro lado, tal como habíamos informado, se prevé la creación de cementerios forenses, de los llamados cementerios forenses. Al día de hoy tenemos solamente 2 estados que han cumplido con toda la normativa o todos los documentos que se requieren para poder avanzar en este proceso, y estamos construyendo administrativamente que esto pueda llevarse a cabo lo antes posible. Y en tercer lugar, y que es muy importante, estamos creando junto con las familias, y sí quiero subrayar, junto con las familias, la sociedad civil, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y diferentes autoridades, señor presidente, federales, que también está la CONAGO, está la Conferencia también de Seguridad Pública, es decir, son mesas de trabajo muy completas en las que estamos construyendo lo que las familias han venido reclamando y pidiendo por muchos años, un mecanismo extraordinario forense. Estamos en conversaciones desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, estamos coordinando estas mesas para poder avanzar lo antes posible para atender a la crisis forense que luego de este diagnóstico corrobora y nos da mayor información para poder generar no solo una política pública en la vía ordinaria, que por supuesto es necesaria, sino también en la vía extraordinaria con cooperación internacional. Eso sería cuanto, reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando junto con las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas. Con permiso. Bien, de manera muy puntual, debo informar que el día de hoy el presidente de la República ha dictado las siguientes instrucciones a distintas dependencias del Gobierno federal. Primera, se refrenda el compromiso absoluto del Gobierno federal en relación con esta grave violación a los derechos humanos, la búsqueda de personas, y debo subrayarlo, la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de esta administración. Reiterando siempre que el principio rector de búsqueda en vida es el fundamental y que en caso contrario debemos trabajar para regresar a las personas sin vida, a sus familias de manera digna. Segunda, el presidente ha instruido aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales. Para ello, se ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para realizar dicha aceptación a partir del día de hoy, 30 de agosto de 2019. Esto en congruencia con la suscripción que ya hizo el Gobierno mexicano de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2007, así como las recomendaciones que emitió ya Naciones Unidas en materia de derechos humanos en marzo de 2019, con lo cual se da un paso muy importante en el reconocimiento de las competencias de este comité. Tercera, se hará una invitación oficial al Comité contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre del año 2020. Esto hay que señalar que es la solicitud que ha quedado pendiente por parte de Naciones Unidas, es una solicitud que se presentó en el 2013 y que recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar, y evidentemente pues buscando no solamente invisibilizar este problema, sino tratar de ocultar realmente la magnitud de la tragedia que se tenía. Esto es un vuelco de manera muy significativa en la política del gobierno actual en la relación con los organismos internacionales, que como lo ha dicho el presidente, no solamente estamos abiertos a la cooperación internacional, sino al escrutinio internacional, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Cuarta, atenderemos las decisiones internacionales para avanzar en la construcción de soluciones amistosas.
Para ello, se está instruyendo a las distintas autoridades federales, particularmente a Gobernación y Relaciones Exteriores, para atender las decisiones internacionales con relación a los casos de desaparición y avanzar en soluciones amistosas en la materia. Quinto, se establecerán distintos convenios de colaboración científica. El día de hoy se suscribirá un convenio con CONACYT para que a través de sus distintos centros, particularmente los centros de geomática, se realicen las actividades para fortalecer los trabajos de investigación en el campo de análisis de contexto que nos permita atender el desarrollo de programas regionales de búsqueda, atendiendo las preocupaciones de las familias. En sexto lugar, se instruye para presentar de manera inmediata, a la brevedad posible, una iniciativa legislativa o normativa que permita hacer efectivo el mecanismo extraordinario forense al cual ya se hizo alusión en la intervención anterior. Y finalmente, y esto se ha discutido también con el Gabinete de Seguridad, se comisiona a la unidad de búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esperamos que sean por lo menos 200 elementos con sus binomios caninos, a la Comisión Nacional de Búsqueda para llevar adelante, con el respaldo de ellos, todas las tareas de búsqueda de las personas en nuestro país. Estas 7 instrucciones las acatamos de inmediato y vendrán a fortalecer ya los trabajos que se vienen desarrollando con anterioridad. Es cuanto, señor presidente. Bueno, si les parece, tratamos el tema, que Alejandro responda a preguntas y luego abrimos lo de la sesión de preguntas y respuestas en lo general. Adelante. Buenos días, subsecretario. En los sexenios anteriores fue persistente la denuncia de desapariciones forzadas cometidas por el Estado. ¿Cuál es la situación de este régimen? ¿Cuál es el pronunciamiento que se hace al respecto? ¿Han ustedes identificado alguna falla en donde pudiera todavía señalarse que persiste esta mala práctica en la República Mexicana? Quisiéramos su posicionamiento al respecto y también, sé que esto es de perogrullo, pero a partir del diagnóstico que nos ha presentado la comisionada, ¿por qué desaparecen las personas en México? Por favor. Bien. Bueno, empezando por la última pregunta, evidentemente la mayor parte de la desaparición de personas está asociada a actividades delictivas realizadas por grupos de la delincuencia organizada, aunque por supuesto están presentes aún lamentablemente desapariciones vinculadas con autoridades, particularmente en el ámbito local. ¿Qué pasó en las administraciones anteriores? Se pretendió invisibilizar y minimizar este fenómeno. Aquí hay un cambio significativo de 180 grados en la política del Estado mexicano, partiendo del principio de que la búsqueda de las personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas del Gobierno de la República, que en estas labores de búsqueda debe tener un papel fundamental y darle centralidad a las víctimas, a sus familiares, que es porque se requiere su participación. Lamentablemente, ante la ausencia y omisiones del Estado, la búsqueda de personas se realizó fundamentalmente por las familias y hubo una ausencia del Estado, de ahí la magnitud que alcanzó esta tragedia en los últimos años. Y por supuesto, no solamente basta darle visibilidad, reconocer la responsabilidad, sino tener resultados puntuales y efectivos para no solo revertir esta situación. Hay que enfrentar los problemas de impunidad, hay que enfrentar, por supuesto, las trabas burocráticas, el rezago enorme que hay en materia de identificación forense, porque lo importante, además de conocer la verdad, hacer justicia, es que esto no vuelva a suceder en el país. Entre desaparición forzada, ¿cuál es el pronunciamiento del gobierno actual? Lo señalé como el punto 1 de la instrucción dictada por el presidente de la República, es la prioridad enfrentar este problema y revertir la situación a la que lamentablemente precipitaron nuestro país en los últimos años. Hagamos, señor, aquí. Sí, subsecretario Alejandro, Arturo Páramo de Grupo Imagen, Excelsior. 2 preguntas. La primera tiene que ver con unos datos que daba hace unos días el INE acerca de cómo se han usado los datos biométricos
que están en su poder para la identificación de cadáveres y de personas desaparecidas. Ellos daban datos de 12.540 cadáveres ubicados a través de los datos biométricos y 17.964 personas desaparecidas también pues ubicadas a través de los datos que tienen. ¿Cuál sería entonces las cifras que ustedes manejan y que ellos manejan? ¿Hay una contradicción? ¿Trabajan juntos? ¿O por qué las cifras se disparan tanto de uno a otro? Y la segunda, nos comenta que la colaboración con la ONU ya es un hecho. Sin embargo, sería hasta el segundo semestre del próximo año que se tendría la visita directa de ellos. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no ahora, cuando ya se tiene todo ese trabajo avanzado, no solamente de ustedes, sino, como usted nos comenta, de organizaciones civiles? ¿Por qué esperar un año para recibir esta visita y no desde antes para acelerar el trabajo? Porque se tiene que protocolizar fundamentalmente a través de la Cancillería con las Naciones Unidas, establecer una agenda de común acuerdo y generar las condiciones para que esta visita sea una visita efectiva. No se trata de postergar, sino que haya realmente resultados importantes con la visita de esta agencia de las Naciones Unidas. En el caso del INE estamos conversando con el Instituto Nacional Electoral, particularmente en cuanto al uso de los datos biométricos que se contienen en el Registro Nacional de Electores, y subrayo los datos biométricos exclusivamente para poder avanzar en la construcción de la cédula única de identidad en el país. Este trabajo que ha realizado el INE no significa necesariamente que se haga el análisis de la información biométrica que se contiene en la credencial de elector o en el Registro Nacional de Electores. Se refiere fundamentalmente a huellas dactilares, donde no necesariamente se cumplen con todos los protocolos de identificación para otorgar identidad a una persona desaparecida. Todavía falta mucho, no sé todos los datos biométricos o genéticos los que se requieran, pero vamos a irnos con calma. Qué bueno que el INE está ayudando en esta situación. No es suficiente y no necesariamente, quiero decirlo, esos datos que han habido alguna coincidencia en la huella dactilar permiten la plena identificación de las personas. Adelante. Buenos días, subsecretario. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Son dos preguntas también. Una en concreto, ¿habrá o no más presupuesto para la comisión de búsqueda para este 2020? Le pregunto esto porque, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, en 2019 fueron destinados 444.8 millones, pero fue 18.6 menos que el año anterior. Este gobierno ha dicho en más de una vez que no habrá límite presupuestario para la búsqueda de desaparecidos. Esa sería la primera. Y la segunda, justo hoy en la portada del periódico hablamos de casos de policías desaparecidos que, como usted ya lo dijo, son las madres quienes los buscan y ellas apuntan a que fueron sus mismos compañeros de la policía. ¿Qué se hará en estos casos si las investigaciones validan que fueron las propias fuerzas del Estado? Bueno, en primer lugar hay que tener ubicado con toda claridad cuál fue el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda en el 2018. Porque una cosa es lo que apareció en el papel, en el presupuesto de egresos, que aparecía con alrededor de 420 millones de pesos, y otro la realidad, donde solamente se le asignaron a la Comisión Nacional de Búsqueda 8 millones de pesos. Este año se han asignado de manera directa 410 millones de pesos, de los cuales 210 están canalizados para los subsidios a las comisiones locales de búsqueda y el resto va canalizado a las actividades de búsqueda directa de la comisión en coordinación con distintas instituciones o con colectivos que representan a los familiares y a las propias familias. Pero ha habido recursos adicionales, lo ha señalado el presidente de la República, siendo esa la prioridad del gobierno, no hay limitación de recursos. De ahí la disponibilidad de 350 millones de pesos adicionales para la construcción de infraestructura en materia de identificación forense, que lamentablemente no se ha ido pudiendo ejercer de manera acelerada por los problemas en cuanto a las disposiciones administrativas y normativas en el caso de algunos de los estados, más aún cuando las fiscalías locales ya han gozado de autonomía respecto a los gobiernos locales, pero está la disponibilidad. O basta ver solamente la comisión de más de 200 personas de la unidad de búsqueda para acompañar las tareas de la comisión, para darse cuenta del fortalecimiento que se ha dado a las tareas de la comisión y al Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto. Respecto a la desaparición de policías, particularmente policías federales, por supuesto un tema que estamos analizando con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí todos tienen prioridad.
y, por supuesto, hay una responsabilidad específica en el caso de servidores públicos asociados a las tareas de seguridad, en donde va a haber todo el acompañamiento y el apoyo de la Secretaría en las tareas de búsqueda de estas personas. Adelante. Gracias. Buenos días, Luis Alberto Medina de Proyecto Puente Sonora. ¿Qué significa que en unos estados sí haya más exhumaciones que otros? Por ejemplo, en el caso de Sonora, que es uno de los estados que tiene más, por ejemplo, desaparecidos, 91 creo que dice la gráfica, no hay exhumaciones. ¿Por qué si en unos están más avanzados, pese a que la entidad, por lo que veo, sí tiene trabajo respecto a la instalación de la Comisión de Desaparecidos? Bueno, hay que señalar que si bien el problema de la desaparición y de las fosas clandestinas es un fenómeno que se ha presentado lamentablemente en todas las entidades de la República, el desarrollo del contexto y la presencia de este tipo de prácticas, particularmente por la delincuencia organizada, es sumamente diferenciado. Y por supuesto que, como se ve en las propias gráficas que se presentaron, el mayor problema de desaparición forzada puede considerarse, se ubica en 10 entidades federativas. Entonces, esto tiene que ver con el comportamiento no solamente de la actividad delictiva, sino de las prácticas que utilizan en lo fundamental la delincuencia organizada en las regiones del país. ¿Significa lo complicado entonces, dice usted, que pueda estar? Yo creo que en cada caso hay un contexto distinto, por eso se tiene que avanzar una política diferenciada, atendiendo, por supuesto, la preocupación de las víctimas, la diferenciación entre ellos, la vulnerabilidad de distintos grupos que están asociados a este tipo de prácticas, pero también el análisis contexto tiene que ver con el modus operandi de los grupos delictivos. ¿Sería un llamado por último a las fiscalías, en este caso la de Sonora, para que agilizaran la búsqueda en conjunto con ustedes para exhumar e identificar cadáveres? Yo digo que si nosotros queremos tener éxito en esta tarea de enfrentar entre una preventiva y correctiva el problema de la desaparición forzada y fortalecer las tareas de búsqueda y de identificación humana, es fundamental el desarrollo de las instituciones locales. Sin las procuradurías, sin los gobiernos de los estados, sin las instituciones de seguridad pública locales, difícilmente, o tardaremos, mejor dicho, más tiempo en remontar esta situación. Sí. Gracias. Gracias, señor subsecretario. Demián Duarte, de Proyecto Puente, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll. Mi pregunta en específico es, en Sonora y en otros estados han surgido grupos de mujeres buscadoras de fosas y de cadáveres. La pregunta en particular es, ¿cómo apoyaría el gobierno federal este esfuerzo que hacen, válgame pues, las familias y la sociedad en particular, precisamente para lograr encontrar, válgame pues, a los desaparecidos? Nosotros reconocemos el legítimo derecho de esas iniciativas que las familiares han emprendido en la búsqueda de sus familiares. Lo dije ya hace un momento, ante la ausencia y las omisiones del Estado fueron las familias quienes realizaron la búsqueda. Hoy estamos asumiendo esta responsabilidad desde el Estado mexicano y no solamente contarán con nuestro apoyo, sino con nuestro acompañamiento, y de ahí la importancia de los programas de búsqueda de carácter regional que tienen que desarrollarse con las familias para hacerlo con las medidas no solamente técnicas o jurídicas adecuadas, con los protocolos adecuados, sino en condiciones de seguridad para preservar y proteger su integridad física. Gracias, secretario. Salcín Juárez, de Sin Línea MX. Hablaba la doctora Carla Quintana que ya se identificaron cuerpos y ya se entregaron a sus familiares. ¿Cuántos de estos cuerpos son mujeres? ¿Cuántos hombres, niños, niñas? Hablaba también de que todavía hay 4.979 cuerpos sin identificar. ¿Tienen también algún aproximado de cuántos son mujeres, hombres? Y hablaba, bueno, hace rato mostraba la gráfica de un repunte en fosas en 2017. ¿A qué cree usted que se deba este repunte? Porque, bueno, pues si es una gran, a comparación de otros años, fue un gran… El repunte tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Primero, bueno, al incremento de la incidencia delictiva que hubo ese año, pero particularmente a la reactivación de las labores de búsqueda por parte de las familias. Hay que señalarlo, pues, es la búsqueda lo que ha permitido identificar este tipo de problemas. Y en caso a la composición, no traigo aquí el dato en cuanto a composición por género o edades, me comprometo a hacerlo llegar de inmediato, lo hacemos público, no tengo aquí a la mano y no quisiera dar un dato equivocado. Gracias. Sí.
Muy buenos días, subsecretario Rocío Jardines de W Radio. Quisiera preguntarle dos cuestiones. ¿Cómo va el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Si nos puede dar un adelanto, estamos a casi 5 años. ¿Cómo va el trabajo en ese asunto? Y por otra parte, ¿cómo se encuentran los números en cuanto a la desaparición de personas desde el inicio del gobierno en cuanto a denuncias? Es decir, ya nos están platicando de los cuerpos que han sido identificados y demás, pero ¿cómo se encuentran los números en cuanto a la desaparición, las denuncias de las familias? A la fecha se hablaba por ahí de un número de 40,000 desaparecidos en este año. Quisiera saber cómo va el registro desde el inicio del sexenio. Y bueno, cuando empiece la siguiente sección, señor presidente, quisiera saber su opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las propiedades registradas por el director de la CFE, Manuel Bartlett, que según un reportaje transmitido a través de la estación de W Radio, pues se trata de 23 casas, 2 terrenos que están a nombre de familiares y presuntos prestanombres. Bueno, ha dicho el director de la CFE que es mentira. Sin embargo, quisiera saber si ya le dio a usted algún reporte al respecto y se van a solicitar pues que intervenga la Secretaría de la Función Pública, que investigue, porque muchas de estas propiedades pues sí se hicieron cuando él ya era funcionario. Gracias. Sí, en cuanto a los datos, estos datos están en manos de las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, las denuncias por desaparición. Estamos no solamente en la integración de esta información, yo quiero reservar este dato hasta que lo tengamos plenamente corroborado. No ha sido sencillo, estamos hablando con 32 fiscalías distintas y con la Fiscalía General en un proceso de reconstrucción de toda la base de datos del Sistema Nacional de Registro de Personas Desaparecidas, en donde en muchas ocasiones no hay denuncia y tenemos denuncia de desaparición, o en algunos casos vienen ambas presentadas. Entonces, ahí necesitamos colaboración de las fiscalías particularmente para contar con esos datos. Y bueno, pues ya… Muchas. Abrimos la sesión de… A ver, No, en Ayotzinapa vamos a tener una reunión especial en donde rendiremos cuenta con motivo del lamentable 5º aniversario de estos hechos. Sí. Bueno, abrimos, quedó pendiente ayer lo de Miguel Reyes Razo, y luego vamos a contestar lo de la pregunta sobre las supuestas o presuntas propiedades de Manuel Bartlett. Muy buenos días, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Se infiere, se dice y se observa y se puede advertir de golpe y porrazo el interés que usted tiene en los jóvenes, en estos que han sido llamados Nini, como usted lo ha señalado, y quiere para ellos un mejor futuro. ¿Cómo puede esto, y ayer lo deslizaba usted, cuando en forma paradójica, dado que estos jóvenes que se instruyen, que estudian y que tienen información, consumen drogas en forma creciente en los grandes centros universitarios, en los centros de educación superior? Y no soy de una moralidad victoriana, ni estoy contra la libertad de todo lo que se puede hacer en la juventud y en la vida de cada ser humano, de ninguna manera. Pero, habla usted de que tiene una estrategia, de que está en proceso una planeación de esa cruzada para persuadir a niños, porque los niños fui a hacer un reportaje de Catepec hace algunos años y me decían, mire, los están con la mona. Y dije, ¿qué es la mona? Es resistol que les diluye el cerebro, que hace la neurona trizas y la vida también. ¿Qué hacer? ¿Cómo convencer? La Fundación Gonzalo Río Arronte, que heredó ese hombre, el señor Río Arronte, dio $500 millones a esa fundación, es la fundación más rica de América Latina, o la era en aquel entonces, para combatir adicciones, buscar agua y curar enfermedades. Cuando le sugerían al señor Río Arronte que diera algo para la ciencia, decía, no, para eso están los gringos, nosotros no vamos a la ciencia. Pero donó $500 millones. El dueño del club de béisbol de los Diablos Rojos ha presidido esa fundación, y con ello, por ejemplo, los centros de integración juvenil de Kena Moreno, el propio exprocurador Morales Lechuga,
el doctor Comate, Gilberto Borja, han presidido esa gran fundación. ¿Qué hacer? ¿Qué tanto? Si ya está diagnosticado el proceso, aquí están estos libros de los centros de integración que de la señora Moreno. ¿Qué hacer? ¿Cómo va esa estrategia y cuándo empezará a notarse, a observarse su efecto? A lo mejor es una generación erradicar esa. Gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Sí, Miguel, muy importante lo que planteas. Yo pienso que se está atendiendo el asunto o contesto tu pregunta diciendo que estamos atendiendo el problema de la desatención a los jóvenes, podría decir de tres formas. Primero, que no les falte la oportunidad de estudiar y de trabajar, garantizar el derecho al estudio y al trabajo. Fue muy irresponsable, por decirlo menos, la política de rechazo a los jóvenes que querían estudiar, ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. De que no pasaban el examen de admisión. Estamos hablando de que 3 décadas se aplicó esta política de rechazo a jóvenes que querían estudiar en las universidades. Esto nos llevó inclusive a que ahora tengamos menos médicos de los que necesita el país, porque prevaleció una actitud simplista, mercantilista, en el sentido de que había que impulsar la educación privada y se puso la educación al mercado, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior. Recordemos que la primera reforma que se hace al artículo 3 se lleva a cabo durante el gobierno de Salinas, siendo secretario de Educación Zedillo, y se limita la gratuidad a la educación básica y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. A partir de ahí empieza a aumentar la matrícula de las escuelas privadas, pero llega a un límite porque la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiaturas. Estamos hablando de que hay familias que tienen ingreso en promedio 4 o 5 mil pesos mensuales y una colegiatura barata es de ese monto. Entonces, llegó el momento en que ya no siguió creciendo la matrícula en las escuelas privadas. Entonces, se dejó sin oportunidad de estudio a muchos jóvenes. Hay casos en donde han presentado exámenes 3, 4 veces y los rechazan y los rechazan. Todo esto produjo pues frustración en los jóvenes y
se dedicaron a otras actividades, muchos de manera responsable a trabajar, incluso muchos emigraron, pero otros fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales. Esto lo estamos atendiendo, que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan garantizado el derecho a la educación. Se están creando universidades públicas, ya vamos cerca de 100 nuevas universidades creadas en 9 meses, cerca de 100. Y vamos a seguir apoyando la educación pública. Hay el proyecto de crear aquí en la Ciudad de México, en la capital, una universidad dedicada a la formación de médicos y de enfermeras. Entonces estamos trabajando en eso, nada más becas para estudiantes de nivel superior. Este año 300,000 becas de 2,400 pesos mensuales por estudiante. Entonces, el estudio. Luego, lo de los aprendices. Alrededor de 900,000 jóvenes hoy tienen trabajo como aprendices. El joven que no estudia ni tiene empleo es contratado. Tiene un tutor que puede ser el dueño de un taller mecánico, de un taller de electricidad, en una carpintería, en un taller artesanal, en una tienda, en una empresa. Estos son los tutores y pueden tener 1, 2, 3, 5, 10, 20 jóvenes trabajando. Y a esos jóvenes se les paga un sueldo de 3,600 pesos mensuales. Así hay 900,000. En 9 meses, 900,000 jóvenes trabajando como aprendiz. ¿Qué se hacía antes? Pues etiquetarlos, llamarles ninis. Eso fue lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Ni un solo programa para atender a los jóvenes. Le hablé de la manera irresponsable en que se les rechazaba, pero además no había otras opciones. Me gustaría que se indagara si existían programas de atención a los jóvenes. Solo eso, acuñar la frase ninis, que ni estudian ni trabajan, de manera despectiva, como si fuese culpa de los jóvenes el no tener opciones, el no tener alternativas. Entonces, estamos trabajando en esto, que es importante. Lo segundo, no había infraestructura suficiente para atender la prevención y la cura de adicciones. No existe la infraestructura suficiente. Ahora que estoy recorriendo los
acción cuarta es no a las drogas. Eso hacen estos centros. Se está fortaleciendo esta infraestructura. Hay también otros centros de atención, muy pocos, para tratar a enfermos por el consumo de drogas. Y existe el que se pueda contar con las fundaciones como la que tú señalas, que en efecto es un señor que heredó parte de su fortuna a una fundación. Un ejemplo, porque esto también lo están haciendo ahora ya los multimillonarios del mundo, algunos, que le dejan una parte reducida de su fortuna a los familiares y la mayor parte la destinan a fundaciones para la atención social. Entonces, sí existe esta fundación, tiene ese propósito, es cosa de trabajar más en la coordinación.